Muy buenos días, tardes o noches, según cuando estén oyendo este programa. Bienvenidos una vez más a Historias de Fútbol. Antes de nada, queremos agradecer a todos los oyentes, en especial, sin duda, a los aficionados de la Ponferradina, la gran acogida y repercusión que le dieron al último podcast sobre la historia de Yuri de Sousa. Como bien saben, ese programa y todos los anteriores los podéis encontrar en las plataformas de Spotify, iVoox, YouTube y Anchor FM. Os recomendamos, como siempre, que os suscribáis para estar notificados de cada programa que subimos y de paso nos ayudáis a seguir creciendo. Y os recuerdo también los perfiles de redes sociales en Twitter, @HIST_D_fútbol, y en la página de Facebook Historias de Fútbol. Ahí podrán encontrar toda la información del podcast. Y hablando de redes sociales, y antes de entrar en materia, queremos enviarle un caluroso saludo a nuestro oyente Cristian Díaz por lo bien que nos trata siempre por redes sociales. Y bueno, como decimos, pasamos de hablar de Yuri de Sousa, de un delantero que es leyenda viva, pasamos a hablar hoy de un personaje de una dimensión universal, que es un mito viviente de nuestro fútbol. Portero, entrenador y comentarista, y cada función ha sido y es un grande. Me pongo de pie para empezar a contar la historia de Jorge de Alessandro. Acción, por favor. Se nos presenta por delante un programa divertido en esta vuelta de Historia de Fútbol, después de un tiempo de trabajo y demás que nos ha imposibilitado seguir con esa periodicidad semanal con la que subíamos cada podcast, pero aquí estamos de nuevo para hablar de Roberto Jorge de Alessandro Di Niño, un personaje que nació el 28 de julio de 1949 en Buenos Aires. Jorge de Alessandro, que sería conocido como futbolista por su apellido, desarrolló su carrera en el fútbol en la demarcación de portero. Pues sí, de portero, que seguramente es algo que no mucha gente, sobre todo las nuevas que lo han comenzado a conocer por su labor como un comentarista, pues seguramente lo desconozcan. Y es que la carrera de Alessandro como portero comenzó en San Lorenzo de Almagro, en Argentina, donde fue fichado en el año 1968, cuando el jugador tan solo contaba con 18 años. En ese año, en 1968, formó parte del histórico equipo que ha pasado a ser conocido como Los Matadores, siendo por entonces suplente del arquero Carlos Butiche. Durante los 6 años que perteneció a la disciplina del ciclón, entre 1968 y 1974, vivió la edad dorada del club porteño, conquistando 4 ligas de primera división. En esos 6 años, de Alessandro comenzó a destacar por su gran agilidad bajo los palos. De Alessandro, que era este tipo de porteros, ¿no?, que se suele denominar como un gato, llamaría la atención en Argentina, y eso le valdría para acabar dando el salto a España. Y es que en junio del año 1974, San Lorenzo visitó España para enfrentarse a la Unión Deportiva Salamanca con motivo del Trofeo Internacional San Juan de Sahagún. Un trofeo que sin duda también merece una historia de fútbol, este tipo de trofeo. La destacada actuación del gordo, como se llamaba a de Alessandro, llamó la atención del club español, que decidió hacerse con sus servicios, aunque antes hubo que superar la burocracia de la Federación Argentina, que prohibía a los menores de 26 años jugar fuera del país. El caso es que de Alessandro llegaría al lugar que iba a marcar su trayectoria como jugador y posteriormente como entrenador. Y es que el argentino pasaría 9 temporadas en el club charro, 7 de ellas en primera división. De Alessandro se convirtió en Salamanca en todo un mito, y aún se le recuerda en la ciudad salmantina con especial cariño.
Durante todos esos años que pasó nuestro protagonista en Salamanca, D'Alessandro hay que decir que fue titular indiscutible, apartándolo de esta titularidad solo la grave lesión que sufrió en la temporada 77-78. Esta lesión le sucedió en un encuentro de liga que enfrentaba al Athletic de Bilbao y a la Unión Deportiva Salamanca. En un lance de ese partido, D'Alessandro sufrió un encontronazo fortuito con el jugador del conjunto vasco, Dani, del que también hablamos aquí en la batalla del Bernabéu. Pues bien, este choque con Dani le produjo un desgarro en uno de sus riñones. El portero pudo finalizar el encuentro con normalidad, pero empezó a sentirse indispuesto en el autocar que lo llevaba de regreso a Salamanca. El hecho es que finalmente tuvo que ser ingresado de urgencia y ser sometido a una nefrectomía. A pesar de serle extirpado el riñón, cosa que yo la verdad no es una lesión que yo haya escuchado nunca en el fútbol, vamos, ni en la vida en general, es decir, le partieron el riñón. ¿Cómo no sería el choque con Dani? Lo más llamativo de todo es que pudo terminar el partido con normalidad, pese a jugar con un riñón desgarrado que se lo tuvieron que extirpar finalmente. Él dijo acción, por favor. Extirpación. Extirpación. Bueno, pues a pesar, como decimos, de serle extirpado el riñón, el cancerbero quiso seguir su carrera haciendo caso omiso a las recomendaciones médicas que le aconsejaban dejar ya la carrera como futbolista, y esa misma temporada regresó a los terrenos de juego precisamente coincidiendo con el partido ante el Athletic Club de Bilbao de la segunda vuelta. Sin embargo, el argentino sufriría, Gonzalo, otro percance, no solo la pérdida de un riñón, que se dice pronto. Efectivamente, el 13 de octubre de 1983 un nuevo encontronazo volvería a alejarle de los terrenos de juego. Esta vez hablamos de un choque con el madridista John Metcalfe en el Santiago Bernabéu, en un partido entre el Real Madrid y la Unión Deportiva Salamanca. Este choque hizo que D'Alessandro sufriera una lesión de menisco y ligamento cruzado externo, que le tuvo varios meses en el dique seco. Tras su recuperación no pudo desplazar de la titularidad al que hasta hace pocos meses era su suplente, Ángel Lozano, por lo que vivió la recta final de la temporada desde el banquillo. Ya vemos que D'Alessandro, aunque fue titular indiscutible en su mayor parte de la carrera en Salamanca, también tuvo bastante infortunio con las lesiones. Y el 17 de mayo de 1984 jugaría uno de los últimos partidos de su carrera, defendiendo la portería de un combinado de futbolistas latinoamericanos que se enfrentó al Barcelona en el homenaje a Cholo Sotil, uno de los mejores jugadores peruanos de la historia. Y a la finalización de la temporada 83-84 y tras 10 años al servicio del club salmantino, la directiva unionista decidió no renovarle el contrato. El jugador, muy arraigado a la ciudad de Salamanca, donde incluso abrió su propio negocio, rechazó ofertas para seguir en activo y con 35 años decidió retirarse y establecerse en la capital castellana, aceptando la oferta de entrenar en el fútbol base de la Unión. Concluía de esta manera una vinculación fundamental en la vida de D'Alessandro, que logró vestir la camiseta salmantina hasta en 334 partidos de primera división. Un récord de ser el jugador con más partidos en primera división del club que aún posee. Y recientemente también tienen que saber nuestros oyentes que el 16 de diciembre de 2019, no hace ni siquiera 2 años, y gracias a una reclamación recibida por el diario Marca en relación con su reglamentación del trofeo Zamora, el guardameta hispano-argentino fue reconocido por este diario deportivo 45 años después como coganador de los trofeos Zamora al guardameta menos goleado de las temporadas 1974, 1975 y 1976-1977. Pero si mítica fue la carrera como portero de Jorge D'Alessandro, su nombre iba a enmarcarse para siempre en la historia de este deporte cuando se instaló en los banquillos. Como ya hemos comentado anteriormente,
Jorge D'Alessandro, una vez que termina su vinculación como futbolista a la Unión Deportiva Salamanca, él sigue vinculado al club como entrenador de las categorías inferiores. Ya en la temporada 89-90 llegaría a tomar incluso las riendas del filial salmantino, que entonces se encontraba en tercera división y estaría a punto de ascenderlo a la segunda división B. Este buen hacer le vale para que en el verano de 1990 firme por la Unión Esportiva Figueres de la segunda división española. En los años que allí estuvo, llevó al modesto club ampurdanés al mayor éxito de su historia deportiva, como fue disputar la promoción a primera división, aunque eso sí, no logró la gesta total del ascenso. Es curioso, cuanto menos, que Figueres, el gentilicio de Figueres, sea ampurdanés. Entiendo que será por la antigua Ampurias, la antigua colonia griega, así que un gentilicio ahí con historia. El nombre de D'Alessandro comenzaba a sonar cada vez con más fuerzas en los banquillos españoles, y eso hizo que diera el salto a un club de mayor caché como el Real Betis Balompié. En la temporada 92-93 toma las riendas del conjunto verde y blanco, con el objetivo de devolver al equipo sevillano a la primera división. Sin embargo, el técnico argentino no conseguiría el objetivo y el presidente Manuel Ruiz de Lopera lo cesaría a mitad de temporada con el equipo en séptimo lugar. Se puede decir, yo no, tendríamos que haberlo mirado, pero no sé si quizás fue el primer entrenador de Manuel Ruiz de Lopera después de salvar al Betis en el 92. Hombre, claro, porque él salva al Betis en el 92 sin que el que estuviera... Si no fue el primero, fue el segundo. Exactamente, es de los primeros técnicos del Betis de Lopera. Pero bueno, aunque Lopera lo destituyera en aquella temporada que hemos comentado, 92-93, esta destitución no minó la creciente reputación del técnico argentino, y solo un año más tarde otro presidente legendario de nuestro fútbol, como fue Jesús Gil, le brindaría la oportunidad de debutar en un banquillo de primera división. Tras haber cesado a 5 entrenadores en nada más y nada menos que 6 meses, en marzo de 1994, D'Alessandro llegaba a Madrid para sacar al Atlético de los puestos de descenso, una machada que lograría el exportero al sumar 12 de los 18 puntos posibles en las 9 últimas jornadas de liga, finalizando en el puesto 14º. Sin embargo, y a pesar de lograr el objetivo, el argentino no renovó su contrato y su puesto fue ocupado por el Pacho Maturana. Yo creo que ahí está el dato que comentamos en el último podcast, en el podcast de la Liga de Autonomías, donde hablamos de este cambio de D'Alessandro por el Pacho Maturana, que seguramente la destitución de Jorge D'Alessandro estuvo directamente relacionada con el mal hacer del club rojiblanco en su debut en la Liga de Autonomías. Es decir, la Liga de Autonomías se cargó a D'Alessandro. No obstante, el Pacho Maturana, el técnico colombiano, solo aguantó 5 meses en el banquillo rojiblanco, y en noviembre de 1994 Jesús Gil vuelve a llamar al argentino, a Jorge D'Alessandro, para que saque al equipo una vez más de los últimos puestos de la tabla, pero esta vez tampoco convenció su trabajo, y en febrero de 1995 le rescindieron el contrato. Van a ver nuestros oyentes en la sucesión de la cronología que vamos a contar de Jorge D'Alessandro como entrenador, que el hecho de ir y volver continuamente a ciertos equipos va a ser una constante en su carrera como entrenador. Pues bien, ya nos situamos en la siguiente temporada, en la 95-96, donde la Unión Deportiva Salamanca, como bien he dicho, he introducido un poquito antes, volvería a cruzarse en la vida del argentino, quien regresó a la ciudad de su vida con el objetivo de salvar al club salmantino del descenso a segunda división. Sin embargo, no se consiguió la proeza, una proeza, Gonzalo, que sí lograría al año siguiente en otro lugar. Exacto, porque al año siguiente y a los mandos del Club Polideportivo Mérida, equipo al que llegó a mitad de temporada, esto está siendo una constante en la carrera de Jorge D'Alessandro, lograría finalmente la gesta de ascenderlo a primera división, aunque eso sí, solo lograrían mantenerse un año en la máxima categoría del fútbol español, pero ahí está la gesta de ascender al Mérida a primera división. La verdad que aunque Jorge D'Alessandro, como
podrán estar comprobando nuestro oyente, ha entrenado a numerosos equipos de España, pretemporadas, habrá hecho 2 o 3. Jorge D'Alessandro no ha fichado a un jugador jamás, creo que podríamos decir. Jorge D'Alessandro no ha jugado, no ha entrenado en julio. No, Jorge D'Alessandro los meses de julio eran de vacaciones. Entonces Jorge D'Alessandro tenía las vacaciones de cualquier otro trabajador, no iba él con... Y esto lo decimos porque ya con el nuevo milenio, en enero del año 2000, D'Alessandro iba a regresar a los banquillos, pero nuevamente lo iba a hacer en mitad de la temporada, y entonces lo haría para reemplazar a Tolo Plaza en el Elche. La verdad es que estamos conociendo a grandes entrenadores como el Pacho Maturana, Tolo Plaza, que por entonces pues entrenaba al Elche en la segunda división. Pues bien, D'Alessandro al frente de los ilicitanos realizó una fantástica segunda vuelta en la competición, lo que le valió para lograr el objetivo de la permanencia, aunque no le valió para lograr el premio de la renovación. Otra constante en la carrera de D'Alessandro, y es que normalmente, aunque consiguiera los objetivos, por lo que sea, a los presidentes no le terminaba de convencer. Y otra constante en la carrera de D'Alessandro es que no iba a tardar en regresar una vez más al conjunto franjiverde, ya que a mitad de la campaña 2000-2001 fue requerido nuevamente tras el cese de otro gran entrenador como Felipe Mesones. En esta ocasión, sin embargo, el argentino no pudo mejorar los resultados de su antecesor, consiguiendo solo 2 victorias en 15 partidos, para finalmente ser destituido cuando el club se encontraba en puestos de descenso poco antes de acabar la liga. Pero tras este regreso fallido al Elche, D'Alessandro iba a volver a una plaza que ya conocía como Salamanca, lo cual creo que ya va por la tercera etapa como entrenador en el Salamanca, después de su etapa también como portero. Pues bien, D'Alessandro cogía el banquillo del Mántico con el club en segunda división, tras el descenso que él mismo encabezó años atrás, sustituyendo a Balta, otra gran figura. Otra gran figura de los banquillos que aquí citamos. Pues este segundo paso como entrenador del primer equipo, antes decía que era el tercero porque recordarán que comenzó en las categorías inferiores, pues bien, D'Alessandro en esta etapa en el Salamanca iba a ser más exitoso que su primer paso por el primer equipo, acabando la temporada en 7ª posición clasificatoria, aunque esto nuevamente no le iba a servir para renovar en el banquillo salmantino, y el que fuera portero pues se tomaría entonces un periodo de asueto. Como hemos dicho antes, D'Alessandro no ha entrenado en verano. Y tampoco iba a entrenar en la próxima ocasión, porque tras unos meses de descanso, en noviembre de 2003, Jorge iba a volver a coger a otro equipo en mitad de temporada, en esta ocasión al Rayo Vallecano, que se hundía en la cola de la segunda división española. D'Alessandro no iba a lograr remontar la situación y iba a ser destituido solo 3 meses después de llegar, concretamente tras una derrota por 1-0 frente al Poli Ejido, en la que la presidenta Teresa Rivero admitió que pasó vergüenza, por lo que decidió tirar por la calle de en medio y destituir al entrenador. Esto de que Teresa Rivero dice que pasó vergüenza está recogido en los medios, no nos lo hemos inventado. Insisto, Teresa Rivero tiene un podcast de historias de fútbol. Al menos deberíamos hacer un podcast de presidentes. Sí, pero yo creo que además en su caso es muy icónico. Pues bien, tras este último periplo en el banquillo vallecano, D'Alessandro iba a vivir su periodo más largo sin entrenar, y es que pasarían hasta 7 años hasta que D'Alessandro iba a ser contratado nuevamente como solución de emergencia, otra vez por la Unión Deportiva Salamanca. Sí, otra vez, que se estaba jugando la permanencia en la segunda división. Gonzalo, otra vez. D'Alessandro otra vez cogía al equipo en una situación muy complicada, pues apenas quedaban 10 partidos y el equipo se encontraba hundido en la tabla. D'Alessandro comentó en su presentación que se sintió agobiado cuando le llamaron de Salamanca, que su gran enemigo es el tiempo y que por ello tenía que evitar dar un exceso de información
a los futbolistas que creara un colapso conjunto. Además, llamó a la segunda división la Liga del Estercolero. De todas estas declaraciones y el primer día de D'Alessandro en esta cuarta ya etapa en Salamanca, hay un magnífico reportaje de Punto Pelota donde se recoge todo esto y que pueden encontrar fácilmente nuestros oyentes en el canal de YouTube, que empieza con D'Alessandro afeitándose en su casa antes de ya ir por hacia el entonces Almántico. D'Alessandro comenzaba a crear ese icono televisivo en el que se ha terminado convirtiendo. Porque luego comentaremos esa carrera como comentarista. Pues bien, tras esta enorme carta de presentación en esta nueva etapa en la Unión Deportiva Salamanca, el entrenador argentino iba a comenzar a trabajar e iba a recoger el fruto de su trabajo, pues acabaría logrando una muy sufrida permanencia de la que fue catalogado como el principal artífice. No obstante, el principal artífice, que fue él, no iba a seguir en la entidad salmantina, sí, otra vez, tras el final de temporada, pese a que le ofrecieron la renovación. Lo dicho, D'Alessandro no ha querido nunca entrenar en verano. No obstante, este exitoso paso por la Unión Deportiva Salamanca le iba a servir de acicate a D'Alessandro para volver al mundo de los banquillos, porque en octubre de ese mismo año 2010, el Nástic de Tarragona lo contrataba, atención, como solución de emergencia otra vez para salvar el equipo del descenso a Segunda B, otra vez, cosa que D'Alessandro no iba a conseguir y una vez más consumado el descenso era destituido otra vez. Y en diciembre del año 2012 le llegaba a D'Alessandro la última oportunidad de su carrera en los banquillos. En esta ocasión era la Sociedad Deportiva Huesca quien lo firmaba como su solución de emergencia, y sí, otra vez, para salvarlos del descenso a Segunda B, otra vez, cosa que no lograría otra vez, y acabaría descendiendo. De hecho, en aquella temporada ni siquiera pudo alcanzar la 18ª posición que hubiera salvado a la Sociedad Deportiva Huesca, ya que si algunos de nuestros oyentes recuerdan, entonces se produjo el descenso administrativo del Guadalajara. Toda esta exitosa, movida, dinámica y repetitiva carrera en los banquillos, D'Alessandro la iba a ir alternando con una carrera más exitosa aún si cabe en los medios de comunicación. Su fama como comentarista con tertulio iba a comenzar en el mítico programa de José María García en los años 90 en la cadena COPE, donde nos amenizaría las noches con sus magistrales e inentendibles enseñanzas tácticas. Con José María García seguiría en su paso por Onda Cero, periodo en el cual también ejercería como comentarista de lujo en los partidos europeos televisados por Antena 3. El grueso de esta carrera se iba a desarrollar durante esos casi 7 años que hemos comentado anteriormente que estuvo alejado de los banquillos tras su destitución por parte del Rayo Vallecano. Ya con la retirada de José María García, D'Alessandro iba a quedar huérfano de padre en los medios de comunicación, pero pronto iba a encontrar a su nuevo guía, pues en finales de la primera década del siglo XXI iba a comenzar a participar como contertulio en el programa Punto Pelota, por entonces en Intereconomía y ya dirigido por Josep Pedrerol. Esta etapa, de la mano del periodista catalán, la iba a ir intercalando con sus últimos periplos por los banquillos de la Segunda División Española. Periplos en los que el programa se iba a encargar de hacer amplios reportajes para que pudiéramos ver todo sobre la vida de Jorge D'Alessandro en los banquillos, y de ahí ese reportaje que hemos explicado antes de su primer día en Salamanca. Y así llegamos, ya lo tienen que saber nuestros oyentes, Gonzalo, a la actualidad, donde Jorge D'Alessandro, como hemos ido comentando a lo largo del podcast, se ha convertido en un auténtico ídolo de masas, tanto en la televisión como en las redes sociales, hasta el punto de que yo creo que ahora mismo su personaje está en el punto más álgido de su trayectoria. Efectivamente, y es que D'Alessandro iba a establecerse definitivamente como colaborador del programa de Josep Pedrerol, cuando este se traslada al grupo A3 Media con el programa del Chiringuito de Jugones, donde ejerce como el experto que es en materias tácticas, permitiendo seguir degustando sus maravillosas lecciones acerca de todo lo que rodea al mundo del fútbol. Además, y esto no es baladí, ejerce como entrenador del equipo del programa que compite en la Liga de los Medios, donde dio esa magnífica indicación que creo que lo ha elevado definitivamente al Olimpo televisivo de
inclusive si jugamos el largo sobre Congo. Un Congo que, por cierto, tienen que recordar a nuestro oyente al que ya le hicimos un podcast. Fue el segundo podcast de Historias de Fútbol, que ya vamos camino de cumplir un año haciendo historia. Y bueno, si alguien se la perdió por entonces, porque fue, como decimos, la segunda que hicimos, pues lo pueden buscar en nuestra plataforma, porque ahí está el podcast sobre Edwin Congo, otro gran personaje de nuestro fútbol. Y hasta aquí llega el podcast sobre Jorge de Alessandro, un podcast que, al igual que el de Congo y todos los demás, y ya vamos por más de 30, ya vamos llegando al número 40, ya vamos llegando al dígito 4, lo pueden encontrar en las plataformas de Spotify, iVoox, YouTube y Anchor FM. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter @hist_de_fútbol y en la página de Facebook Historias de Fútbol, porque ahí vamos a ir colgando toda la información relativa al podcast. Y hasta aquí, yo creo que un recordatorio que había que hacer sí o sí sobre Jorge de Alessandro, porque ahora quizás es más conocido que nunca, pero sin duda ahora está recogiendo los frutos de haber sido, tanto como portero como de entrenador, un icono total de nuestro fútbol, y diría más, del fútbol modesto de España. Exactamente, un entrenador que, como hemos contado, se ha recorrido prácticamente casi todos los banquillos de clubes históricos de la segunda división española, y desde ya nos ponemos a pensar en la temática del siguiente podcast, que os lo intentaremos traer lo más pronto posible, a ver si puede ser que en una semana nos dé tiempo a hacerlo, a prepararlo, y pues lo disfruten ustedes. Pero mientras tanto, aquí tienen el podcast de Jorge de Alessandro y todos los anteriores que hemos ido haciendo. Porque lo bueno de nuestros podcasts es que normalmente son podcasts atemporales, por lo cual como no se refieren normalmente, como decimos, a la actualidad, pues da igual. Si os habéis perdido alguno de ellos, podéis regresar, que lo vais a poder disfrutar igualmente y entender sin ningún tipo de problemas. Sin más, os dejamos aquí el podcast de Jorge de Alessandro, que espero que os haya gustado mucho, y os deseamos una muy buena semana. Hasta la próxima Historia de Fútbol. Muchas gracias.